tardes con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Otro plugin requiere. Instalando el plugin. Ok, ya está listo. Compartimos. Está demorando. Está demorando. Bueno, ahí fue. Cuestión de paciencia, ¿no? Listo, ¿me confirman por favor que estén viendo la pizarrita compartida, muchachos? Sí, señor profesor. Listo. Bueno, la semana pasada, muchachos, vimos este tema de los sistemas mecánicos de traslación, ¿verdad? Se acordarán ustedes que presentamos los tres elementos que son los que ustedes están viendo ahí. Los tres elementos del sistema, de los sistemas mecánicos de traslación son el amortiguador viscoso, como lo llama él, que ahí dice amortiguador viscoso en inglés, el resorte y la masa. Lo más interesante de lo que vimos la semana pasada es que yo les presenté una analogía en la cual la fuerza es análoga al desplazamiento, ¿verdad? Y en base a eso, como lo muestra esta diapositiva, podemos definir las impedancias de estos elementos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy día es plantear las ecuaciones diferenciales, igual como hicimos con el sistema eléctrico, pero vamos a tratar de hacer un análogo a los circuitos transformados que nos permita trabajar con los sistemas mecánicos, que son los sistemas mecánicos que nosotros vimos en los cursos de física básica, ¿verdad? Pero que si los vemos con esta visión, podemos tener un dominio un poquito más amplio de cómo manejarlos y de cómo trabajarlos, ¿ok? Entonces, muchachos, avanzando en ese sentido, planteamos el sistema masa amortiguador resorte tradicional. Entonces, hablemos del sistema amortiguador masa resorte, que es el tradicional que se estudia cuando vemos los famosos sistemas mecánicos de traslación. Entonces, en esa analogía, muchachos, que es la que está o que ustedes están viendo ahí en pizarra, vamos a suponer que estamos referenciados a una tierra física, ¿verdad? O sea, que están... Y acuérdense que aquí estamos hablando de desplazamiento, o sea, mi variable principal es desplazamiento, es movimiento, ¿no? Cuando yo me refiero a tierra, lo único que quiero decir es que es un punto que no se mueve, ¿verdad? Que es de desplazamiento cero. Y muchachos, veamos este dibujito. Este dibujito tiene un resorte de constante K, una masa de valor M y un amortiguador de constante de amortiguación FB. Decimos que la referencia de movimiento es esta, o sea, el desplazamiento es X de T, y que sobre la masa se aplica una fuerza F. Muchachos, este es el diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos del sistema, pero ¿qué pudiese ser o qué pudiese ocurrir allí, verdad? Bueno, algo parecido para entender este sistema pudiese ser algo así, muchachos. ¿Qué sé yo? Una camisa, ¿verdad? Que puede ser un cilindro. Una masa que está dentro del cilindro. Una fuerza. Vamos a suponer que aquí sí hay un resorte de tensión. Una fuerza de alguien que esté empujando esa masa. Estoy exagerando, ¿no? Como dicen algunos, este es un diagrama for dummies. Es decir, la manito de este muñeco tiene que... Las dos manitos las tengo que poner del mismo lado. Cara. No sé qué hice. Más fácil es borrar al muñeco malvado este. Eso es lo que quería hacer, como que estoy empujando, ¿verdad? Aquí está el resorte, ¿verdad? Y entre las paredes hay una amortiguación. Entonces, muchachos, donde quiero hacer énfasis en esta amortiguación que hay entre las paredes y la masa, en lugar de dibujar paredes y masa a veces, muchas veces se sumariza esa amortiguación como un elemento amortiguador, viscoso, como símbolo de nomenclatura FB. Por eso es que les decía que el diagrama que ustedes ven de cuerpo libre de arriba puede corresponder al diagrama que tienen abajo, es decir, el resorte sí está físico y está oponiéndose a la fuerza, la amortiguación está allí y está oponiéndose a la fuerza, ¿verdad?
y la fuerza la está aplicando la persona. La fuerza la está aplicando la persona, en este caso, en esta dirección. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en mente un dibujo como ese, muchachos, de buenas a primeras les puedo decir cuáles son las fuerzas en el famoso diagrama de cuerpo libre, famosísimo diagrama de cuerpo libre, este sí, sobre la masa. Se puede decir que sobre la masa se está inyectando la fuerza F de T, y perdón que aquí lo dibujé mal la letra, ¿verdad? Es F de T la fuerza que estamos aplicando. Sobre la masa está la fuerza F. Y contra ese movimiento, recuerden que mi referencia es X de T, hay dos fuerzas, o tres fuerzas, que se oponen. La fuerza de oposición debida al resorte, que la voy a llamar FK, y que vendría a ser una fuerza que se aplica en esta dirección, que es la oposición que hace el resorte al movimiento. Creo que en el dibujo de abajo se ve clarito de que si alguien viene y empuja esa masa, el resorte se pone un poquito duro y trata de impedir ese movimiento, ¿no? O sea, a lo que él empuja en este sentido, el resorte dice, no, aguántate, no te vayas libremente, ¿no? Lo mismo hace la amortiguación, ¿verdad? El amortiguador es una fuerza que se opone al movimiento. Y la masa, por su propia naturaleza, decimos que también ejerce una fuerza de la masa en contra de ese movimiento. Es decir, a mayor masa, más fácil, más difícil mover, a menor masa, más fácil. Con ese diagrama de cuerpo libre, muchachos, creo que la ecuación de fuerzas está clara, ¿verdad? La ecuación del sistema en equilibrio sería que la fuerza F de T debe ser igual a la fuerza del resorte de oposición, a la fuerza del amortiguador de oposición y a la fuerza de la masa de oposición. ¿Están de acuerdo? Por favor, muchachos, preguntas hasta allí. Mister, básicamente la fuerza del amortiguador sería como una fuerza de rozamiento. Exacto, es la fuerza de rozamiento. Es un equivalente, ¿no? Lo que pasa es que el amortiguador con esa constante FB está inspirado, y hasta el dibujito está inspirado en una amortiguación viscosa. ¿Qué quiere decir? Que hay un líquido en el interior de ese pistón de alta viscosidad que impide que, o sea, cuando yo veo esto, veo este dibujo, muchachos. Me imagino un pistón, ¿verdad? Sobre una superficie, y esto está lleno de un líquido viscoso que hace difícil que yo al empujar el líquido se mueva y por lo tanto amortigua el movimiento. Y en eso está inspirado ese dibujo que ustedes ven aquí. Pero en realidad, como bien lo acaba de decir la compañera, para nosotros va a ser como una especie de generalización de cualquier rozamiento, de cualquier oposición lineal al movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, analizando las fórmulas de las ecuaciones que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí están las ecuaciones. Yo puedo decir que la fuerza aplicada es igual a la fuerza del resorte, muchachos, que ahí está en la tabla que vimos allá, que la fuerza del resorte, según la tabla, es K por X de T, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí lo ven en la izquierda que está la tabla? Sí, profesor. Sí. Más la fuerza del amortiguador sería FB por dx a dt, y más la fuerza originada por la masa, que es m por segunda derivada de x de t a dt cuadrado. Muchachos, en realidad lo que estamos escribiendo aquí, si ustedes ven, no es otra cosa que la segunda ley de Newton, porque si usted pasa este término al otro lado, usted diría que la fuerza aplicada menos la del resorte menos la del amortiguador es igual a masa por aceleración. ¿Le suena familiar eso? Sí. Sí. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Es la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos allí. Ahí está resumida la diapositiva hasta ese punto, ¿verdad? La ven tal cual lo que yo he escrito en la pizarrita. ¿De acuerdo? Ahora bien, como vamos a hacer ahora después con otros sistemas y se ha hecho con los sistemas anteriores, pasa aquí que se volvió insensible, yo puedo, como él lo está sugiriendo allí, sacar la transformada de Laplace de esa ecuación. Perdón, borremos esto. Vamos, y decimos, saco la transformada de Laplace de la ecuación, y esto me queda, como ustedes ya recordarán, f de s es igual a k por x de s más sfb por x de s, ¿verdad? Porque es derivada, muchachos, ¿no? Más s al cuadrado m x de s. Por lo tanto, f de s es igual a x de s por s al cuadrado m más sfb más k. Y como lo dice la siguiente diapositiva, me llevo esto para el otro lado.
Sí está claro lo que hice ahí, muchachos, ¿no? ¿Alguna pregunta que la voy a virar? Es tal cual lo que hemos venido haciendo en este curso, ¿no? De ecuación diferencial con Laplace paso a ecuación en Laplace, ¿no? Sí, profesor. Y con esa representación, puedo decir, muchachos, que x de s para f de s es igual a 1 sobre s al cuadrado m más sfb, otra vez, más k. Más sfb más k. Que es el diagrama de bloques que están viendo ustedes allí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan que esto que está aquí no es otra cosa que las impedancias? Esto que está aquí no es otra cosa que las tres impedancias equivalentes de los tres elementos, volviendo a este cuadro que es todo, ¿no? Porque yo les había dicho que para el resorte, muchachos, la impedancia equivalente era K, ¿se acuerdan? Para el resorte la impedancia equivalente es K, y es la K que tenemos acá. Para el amortiguador la impedancia equivalente es SFB, y es la SFB que ustedes tienen acá. Y para la masa la impedancia equivalente era S al cuadrado M, que es la S al cuadrado M que ustedes tienen acá. Muchachos, eso hace que ustedes puedan hacer el circuito transformado directamente, y lo que yo quisiera que ustedes hagan de ahora en adelante, cuando tengan un ejercicio de estos, es que ustedes tienen este amigo, ¿verdad? No sé si lo quieran escribir, algún mecánico va a decir, usted está muy eléctrico, ¿verdad? Mucha analogía, pero sí les puedo garantizar que esto les va a hacer la vida más fácil, al menos en esta parte. Problema es... Tengo un problema de sensibilidad cuando uso el iPad de este lado, y ahorita lo estoy usando de este lado porque estoy cargando, porque se me ha descargado. Y cuando lo estoy cargando, se pone sensible. Masa. Perdón. Yo puedo decir que él tiene de impedancia S al cuadrado M, que su impedancia es K y que su impedancia es FB. Y que aquí está la fuerza F de S aplicada y que aquí está el desplazamiento X de S. Y viéndolo de esa manera, yo puedo decir que F de S es igual al desplazamiento X de S por la suma de las impedancias, muchachos. ¿Cuál es la suma de las impedancias? S al cuadrado M más SFB más K. Y si se dan cuenta, llegué, ¿qué, muchachos, con ese razonamiento? Llegué exactamente ¿a qué? A la misma expresión. Y si ustedes lo quieren ver como que si el sistema fuera eléctrico, muchachos, esto es como que fuera la corriente, ¿verdad? ¿Sí o no? Y esto es como que si fuera el ¿qué? La fuerza es como que si fuera el voltaje y el desplazamiento es como que si fuese la corriente. Esto se llama, por lo tanto, la analogía fuerza-voltaje, muchachos. Hay otra analogía que es la analogía fuerza-corriente. La analogía fuerza-corriente hace lo contrario. Muchachos, si ustedes me siguen, los ejercicios con varias masas van a ser pan comido para ustedes. Por ejemplo, si ustedes tienen varios... Qué molestia esto. Y le hago para atrás y no me hace caso. Varios puntos. Si usted tiene varios puntos, puede hacer una regla como la que sigue. Bueno, o sea que no tengo que sufrir con esto ahorita. Voy a darle la vuelta al iPad y voy a trabajar como siempre trabajo, y más bien si es que se me descarga ahí me preocupo. Varios puntos. Si usted tiene varios puntos, muchachos, usted puede hacer y apréndase lo que le voy a escribir ahorita, que es una especie de Biblia, ¿no? ¿Cómo era la ley de Mayas? ¿Se acuerdan la ley de Mayas? ¿Qué era el lado izquierdo de la malla? ¿Era sumatorio de qué del lado izquierdo? De voltaje. De los voltajes. De los voltajes netos en la malla, ¿no? Entonces, acá va a ser sumatorio de fuerzas aplicadas en el punto es igual a
El desplazamiento del punto en el análisis de malla era la corriente de la malla, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, profesor. La corriente de la Sí. malla. ¿Qué viste? Ahora el laptop pencil tiene la batería baja. La corriente de la malla, bueno, para nosotros no va a ser la corriente de la malla, sino el desplazamiento del punto, pero el interior sí es la suma de todas las impedancias conectadas al punto. Sumatoria de impedancias conectadas al punto. ¿Ok? ¿Y se acuerdan menos qué era? Las impedancias vecinas conectadas. Sí, menos era la corriente de las mallas vecinas, pero ahora serán las corrientes de los puntos vecinos por la suma de las impedancias vecinas. ¿Se les parece mucho, verdad? ¿Sí o no que se parece mucho? Claro, y si son varias, yo por eso aquí suelo poner en líneas sucesivas, si son varios nodos vecinos, entonces la suma de los distintos componentes vecinos. ¡Pilas con el Kahoot, muchachos! Los que quieren tomar captura, este es un buen momento para una captura de esta pantallita, ¿verdad? Podría repetir esta parte, pero, en una sola línea, la parte de la ecuación. Y estamos haciendo analogía a un sistema que tendría varias mallas, ¿verdad? O sea, ¿cómo podríamos ver un sistema que tuviera, suponiendo, haciendo analogía eléctrica, un sistema mecánico como que tuviera varias mallas en un sistema eléctrico? Ahora vamos a ver, ya vamos a hacer el ejemplo ahorita, pero esta es la ecuación que voy a usar en ese ejemplo, ¿sí? Sumatoria de fuerzas, o sea, el análisis es punto a punto, así como en el análisis de malla la ecuación era una por cada malla, ¿no? Acá en cambio va a ser una ecuación por cada punto, ¿verdad? Una ecuación por cada punto. Eso es lo primero. Lo segundo, en ese punto, la suma de todas las fuerzas aplicadas a ese punto debe ser igual al desplazamiento del punto por la suma de las impedancias mecánicas conectadas al punto, menos los desplazamientos de los puntos vecinos por la suma de las impedancias vecinas. O sea, primero quiero que veas la fórmula como tal y luego vamos a hacer ahorita el ejemplo gráfico para contestar a tu pregunta, ¿no? Y sí, es una sola línea, ¿no? La ecuación es una sola línea. ¿De acuerdo? Ahí está el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Ese es el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Como ves, hay dos puntos, X1 y X2, hay dos masas, y ahí vamos a usar el criterio, ¿ok? Lo voy a hacer, lo voy a dibujar para que nos quede claro. Entonces, en este ejemplo que vamos a hacer, tenemos la masa 1, el resorte 1, aquí está la referencia de X1 de T, todo esto es tierra, ¿verdad? Algo muy interesante que ya lo discutimos hace un ratito, él me dice que aquí hay una amortiguación, una fricción, ¿verdad? FB1, ¿no? Entre la masa y la tierra, ¿de acuerdo? Aquí está la masa 2. Entre la masa 1 y la masa 2 se conectan a través de una amortiguación que él la llama FB3 y un resorte que es K2. Y de la masa 2 a la tierra hay un resorte que es K3. Aquí está el desplazamiento X2 de T. Y según vemos, donde se aplica las fuerzas en la masa 1. O sea, aquí era K1. Aquí vamos a aplicar la fuerza F de T. Lo que me piden hallar en este ejercicio es hallar. ¿Qué me piden hallar? Después de todo lo que hacemos, X2 de S. O sea, ¿cuánto se mueve la masa 2 como resultado? X2 de S para F de S. O sea, ¿cuánto se mueve esta masa como resultado de esta fuerza? ¿De acuerdo? Pregunta, me falta ilustrar una segunda amortiguación aquí, ¿verdad? Él dice que es FB2. O sea, la masa 1 y la masa 2 tienen amortiguación contra la Tierra, ¿no?
muchachos, ¿qué es lo que yo haría primero? Lo primero que yo haría es colocar las impedancias a un lado para que se me haga más fácil. Por ejemplo, K1 es K1, no le hago nada, pero bueno, pónganle K1. La masa no es M1, sino S cuadrado M1, ¿verdad? Los amortiguadores son SFB3, SFB1, SFB2, y K2 y K3 quedan iguales, y la masa es S al cuadrado M2. O sea, estoy usando la tablita que les di y coloco las impedancias equivalentes. Y a ver, y aquí es que necesito su atención total, muchachos. Y aquí viene la pregunta que hacía el compañero. ¿Cómo hacemos las ecuaciones? Las hacemos en este caso nodo por nodo, punto por punto. Primero voy a hacer la ecuación allí, ¿de acuerdo? Primero la ecuación aquí, muchachos, ¿sí? Masa 1, la ecuación de la masa 1. ¿Cómo decía? ¿Cómo debe ser? Recuérdenme lo que les puse hace un ratito. ¿Qué va a la izquierda primero? Sumatoria de las fuerzas De aplicadas. fuerzas aplicadas en el punto. Una sola, ¿verdad? Que es FDT. FDS, porque ya estamos en la plaza, ¿no? FDS. ¿Igual a qué decía la ecuación? X1 Al de S. desplazamiento del punto. A X1 de S por la sumatoria de impedancias conectadas al punto. Correcto. X1 de S por la sumatoria de las impedancias conectadas al punto, que son SFB1, que sería la de acá abajo, ¿verdad? ¿Sí? Más SDFB3, que sería la de acá. ¿Qué más? K1 y K2. Más la masa, ¿no? S cuadrado M1 me está faltando, ¿no? Que es la que menos se ve, pero que ahí está. La masa es como que fuera una impedancia conectada a tierra, ¿no? Y más K1 y más K2, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. profesor. ¿Menos qué? Según X2 de S. X2 de S. X2 de S. Muy bien. Por las vecinas que se conectan entre X2 y X1. ¿Cuáles son esas? FB3 y K2. FB3 y K2. Pero con la S, ¿ah? SFB3 más K2. Ya está, muchachos. Facilito si lo veo así. Hay gente que se saca la madre sacando las ecuaciones diferenciales, que los sumatorios. Y, bueno, también es fácil, no estoy haciendo drama, como se dice. Bueno, esos son los realmente mecánicos, es todo. supongo. Así fácil, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Preguntas? Dije, pues sí, se puede repetir otra vez. Sí, pero la clave es esto, ¿verdad? Sí están claros todos que esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Cada ecuación en cada nodo es sumatorio de las fuerzas aplicadas al nodo en cada punto es igual al desplazamiento del punto por la suma de todas las impedancias conectadas al punto, recordando que la masa es la media peculiar, porque la masa se tienen que imaginar es que va de la masa a la Tierra, ¿verdad? O del punto a la Tierra. Menos los distintos nodos vecinos por la suma de esas impedancias vecinas comunes. Entonces, en este ejemplo, que es para la masa 1, la fuerza aplicada es FDS. La fuerza aplicada es FDS, ¿verdad? Las impedancias vecinas eran 1, 2, 3, 4 y la masa. Ahí están los 5 términos, ¿sí? K1, K2, SFB1, SFB3 y S cuadrado M1, ¿de acuerdo? El nodo vecino es uno solo, que es X2, y sus impedancias vecinas son SFB3 y K2. No hay más nodos vecinos. ¿De acuerdo? ¿Sí lo viste ahí? Sí, gracias. A ver, pero no hemos terminado del todo. Hemos hecho la ecuación de la masa 1. Ahora hagamos la ecuación de la masa 2, ¿no? ¿Quién me la quiere dictar? ¿Quién me la quiere dictar? Fuerzas aplicadas a la masa 2. Claro. Igual a desplazamiento de ese punto. X2 de S. X2 de S. Muy bien. X2 de S. A ver, ahora sí, díctenme las impedancias conectadas a ese punto M2. SFB3 más SFB2 más S cuadrado M2 más K3 más K2. S cuadrado M2. Más K2 más K3. Está fácil, ¿no? ¿Sí? Menos, ¿cuál es la impedancia vecina? Menos X1 de T, X1 de S, perdón, multiplicado por SFB3 y K2. Eso es todo, muchachos. Ya está. Ya lo ganamos. Ya lo ganamos.
Muchachos, si lo quieren escribir como sistema de ecuaciones solamente para trabajar en la solución, usted puede decir que f de s y 0 es igual a, vamos a hacerlo como que en orden, ¿no? S cuadrado m1 más s fb1 más fb3, ¿verdad? Más k1 más k2. Eso es x1. Y acá menos sfb3 más k2. Déjame llevármelo un poquito para acá para que se pueda ver el paréntesis que cierra. Y acá sería menos sfb3 más k2. Y acá pues sería, a ver, vamos a apretarlo un poquito para que se vea mejor esta vaina. Porque no se está viendo bien. Ahí. Acá sería s cuadrado m2 más sfb3 más fb2 más k2 más k3, ¿verdad? Y todo esto por x1 de s, x2 de s. ¿Están de acuerdo, muchachos, que esa es una ecuación matricial de lo mismo que tienen allá arriba? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Bien. Eso quiere decir que si yo a esto me lo voy a llevar al otro lado para poderlo trabajar. Si yo aplico la regla de Kramer, y esta creo que va a ser la última vez que lo hago, porque esto es bien mecánico, esto ya es como la matemática de la solución. Cuando usted tiene el sistema de ecuaciones escrito de esta manera, la regla de Kramer le permite derivar la respuesta, ¿no? Y por ejemplo, si usted quiere x2 de s es igual a el determinante delta, este es el determinante completo, ¿no? Y en el numerador, el determinante donde elimino la columna que yo quiero encontrar. Pues si esta columna era de x1 y esta es de x2, y lo que yo quiero es x2, elimino la columna de x2. Es decir, la columna primera sí me queda igual, es s cuadrado m1 más s por fb1 más fb3 más k1 más k2, y aquí es menos s fb3 más k2, pero aquí es f de s y 0, ¿verdad, muchachos? Y abajo sí va el determinante completo, ¿no? Entonces, x2 de s es igual a sfb3 más k2 por f de s sobre el determinante, ¿no? O sea que x2 de s sobre f de s es igual a sfb3 más k2 sobre el determinante. Y cuando hablo del determinante, ¿quién es el determinante? Lo voy a escribir aquí de corrido. ¿Determinante de quién, muchachos? De la matriz grande que se formó primero, ¿no? Que vendría a ser estos por estos menos estos, ¿verdad? Ese es el delta, ¿no? El determinante de todo el sistema. Que vendría a ser entonces s cuadrado m1. Aquí se va de largo porque esta expresión es grande. S cuadrado m1 más s fb1 más fb... ¿Qué es 3, no? Sí, fb3 más k1, k2. Por la otra es s cuadrado m2 más s fb3 fb2. fb3 más fb2 más k2 más k3, ¿no? Cierro el paréntesis, ya se multiplicaron en diagonal. Menos por menos más, o sea que es menos. sfb3 más k2 al cuadrado. Y ahí está el determinante, ¿no? Muchachos, ahí está resuelto completamente el ejercicio, ¿no? Ese es el delta que va arriba en la fórmula en el denominador. Preguntas, muchachos. Disculpe, profesor, una pregunta. En los deberes también podríamos colocar el determinante así, o sea, al final, para no estar repitiendo. Yo no te he dado números, sí. Si es que te he dado números, los números, ¿bueno? Sí. Ok, gracias. De nada. ¿Cómo les parece, muchachos? Una pregunta. Sí.
Supongo que si nos hubieran dado el sentido, por ejemplo, de x sub 2 opuesto, simplemente eso se reemplazaría por el menos. ¿Sí? Correcto, correcto. O sea, algo bien buenísimo de tu representación. Así como el análisis de mallas, ¿cuál era la condición antes de escribir la ecuación de mallas? Que todas las corrientes de mallas, ¿qué? Deben ir en un mismo sentido. Debe ir en un mismo sentido. Claro, que todas las corrientes de mallas giren en el mismo sentido, a favor o en contra de las manecillas, ¿se acuerdan? Para poder hacer esto que acabo de hacer, el requisito es que todos los desplazamientos, ¿qué? También vayan en la misma dirección, ¿verdad? Sí. Todos los desplazamientos vayan en la misma dirección. Y si uno no va en la misma dirección, hacen el análisis que acaba de decir el compañero, o sea, o simplemente lo bautizan con otro nombre y al final sustituyen el nombre anterior con menos el otro, ¿verdad? O como dice el compañero, invierten todo en negativo al mismo tiempo. Cualquiera de las dos es más una estrategia matemática. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos. Profe, lo que decía del punto es el círculo que hizo para encerrar, como quien dice, la primera malla, ¿verdad? O sea, el punto es el desplazamiento de la masa. O sea, yo cuando me quiero imaginar esto, para poderlo entender bien, lo que digo es que, fíjate tú que los puntos son los elementos macizos, ¿verdad? Por eso siempre es difícil, a pesar que por ahí hay unos ejercicios de que alguien se inventó un sistema de masa despreciable. Es diferente que haya un punto si no hay una masa. Porque este punto de aquí, esta masa, es maciza porque si yo muevo esta esquinita de arriba, la esquinita de abajo se mueve exactamente a la misma velocidad, es decir, todo, como es una masa, es un sistema macizo, todos los puntos se mueven al mismo desplazamiento, o sea, todos ellos están embebidos con un desplazamiento x1. En cambio, tanto el amortiguador como el resorte, un lado tiene un desplazamiento y el otro lado tiene otro desplazamiento, ¿no? Si me miras acá en la cámara, el resorte hace esto, ¿verdad? Entonces, los dos extremos se mueven a velocidades y en posiciones distintas. Por eso aquí en este ejemplo, uno está aterrizado y el otro está en movimiento. O sea, un punto que está aterrizado es una x igual a 0, pues, ¿no? Desplazamiento 0. Lo mismo el amortiguador, en teoría son dos puntos de movimiento distintos, dos puntos de movimiento distintos. El único que tiene un macizo, que solo tiene un punto de movimiento y por ende se asume que el otro es tierra, para los efectos de los ejercicios, es la masa. ¿Sí? La masa siempre, esté donde esté, se asume en tierra. Muchachos, aquí yo tengo dos ejercicios, pero solo puedo resolver uno, así que he decidido. Aquí hay otro, miren, este está lindo, ¿les gusta? Pero este de aquí está resuelto en la diapositiva, así que se lo voy a dejar para que usted lo revise y yo más bien les hago el otro, ¿ok? Pero aquí, ¿qué es lo que llama la atención de distinto en este punto? ¿Qué les llamaría la atención de este dibujo que está aquí? El X3 de T. Otro más. Las masas que están encima del otro. Ajá. No, que uno está encima del otro, pero creo que vendría a ser el mismo proceso, nada más tomar en cuenta eso. Exacto, de hecho, si ustedes se dan cuenta, él dice que el bloque está uno encima de otro, ¿verdad? Pero que hay una amortiguación entre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces alguien, lo que pasa es que dibujarlo es medio abstracto, pero alguien pudiese pensar que es como que si entre las masas 3 y la masa 1, lo que pasa es que es abstracto porque es horizontal, pero yo lo vería así, ¿no? Es como que si entre la masa 3 y la masa 1 realmente hubiese un amortiguador, ¿verdad? De valor, en este caso, FB3. No sé si creo que no escogí el mejor color para dibujar lo que está. O si lo quieren dibujar mejor así. Es como que si la masa 1 tuviera un amortiguador y de ahí la masa 3. ¿Sí me explico? Y el valor de ese amortiguador fuera, ¿qué? FB3. Cuando hagan la ecuación de Mayer, de hecho están hechas en la diapositiva, se van a dar cuenta que FB3 se asume como un elemento que está común entre los nodos 1 y 3. ¿Sí me explico? Entre X1 y X3. Es como que si este va a X1 y este va a X3. Y en cambio, el M3 se conecta con la M2. ¿Sí, muchachos? Y claro, está el resorte que está en cambio entre la M1 y la M2. Pero ese sería como que el dibujo equivalente para poderlo entender. Por favor, muchachos, este ejemplo de aquí está resuelto aquí. Sí, ahí están las ecuaciones para que ustedes... Mi sugerencia, cojan la diapositiva 101, cojan papel y lápiz, háganlo usted con lo que aprendimos hoy día y luego compare con el resultado de la diapositiva 102. ¿De acuerdo?
Profesor, las masas también son puntos en común, ¿verdad? O sea, las S. A ver, ten cuidado. La masa siempre va de la masa a tierra, si lo quieres ver así. O sea, porque no tiene un segundo punto que se mueva. Esté donde esté, la masa se va hacia tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, la masa no va a ser un punto común porque cada masa está asociada a un X. X1, X2. Entonces, la masa 1 va de X1 a tierra, la masa 3 va de X3, llámelo así, a tierra, y la masa 2 va de X2 a tierra. ¿Sí? Las que son comunes, compartidas, siempre van a ser las FB3, la FB4 de acá, o la K2, esas son las que van a ser compartidas. ¿Me explico? Las que van a ser comunes, que le he llamado yo, ¿no? Ahora lo vas a revisar allí y te va a quedar claro con este otro ejemplo que también me gusta hacer este porque es más chévere todavía. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Y de ahí tenemos que hacer la introducción a los mecánicos de traslación. Miren este ejemplo. Este ejemplo es chéverísimo, les va a gustar. Asumimos un sistema y asumimos una viga, un sistema aterrizado y asumimos una viga, muchachos. Esta viga tiene una masa 2 que dice que es de 1 kilogramo. Y entre la viga y la tierra hay una amortiguación F1 que es 1 newton segundo metro. ¿Sí, muchachos? Dentro de la masa 2 subsiste, adentro de ella, ¿verdad? La masa 1 que es de 1 kilogramo. ¿Sí? Entre la masa 1 y la viga, y la parte superior de la viga, hay una amortiguación de 1 newton segundo metro. Y entre la masa 1 y la parte inferior de la viga hay otra amortiguación de 1 newton segundo metro. Entre la viga y la masa tenemos un resorte con constante K igual a 1 newton metro. Y una amortiguación lateral, que bueno, este sí sería un amortiguador porque los otros son la amortiguación, 1 newton segundo metro. Los desplazamientos, está el desplazamiento de la masa, 1 que es x1 de t, y el desplazamiento de la viga que es x2 de t. Y se aplica una fuerza F de t sobre la masa 1. Lo que me pide hallar es el desplazamiento de la viga con respecto a la fuerza aplicada. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro el ejercicio? Y lo interesante de este ejercicio, que es una masa dentro de otra masa. A ver, muchachos. Entonces, lo primero es trabajar con nuestras impedancias transformadas, ¿no? Por ejemplo, esto es SFB1, SFB2. No es, a ver, hay dos FB1. Este es FB3, ¿no? SFB3. No es 1 como le marqué yo aquí, sino 3. FB3. ¿Ok? Esta masa es S al cuadrado M1. Esta masa de acá es S al cuadrado M2. Y K es K. El único resorte es K. Es más, pudimos haberlo hecho. Hagámoslo de una vez ya con los valores. Todo es 1, ¿verdad? Vida fácil, muchachos. Vida fácil. No es que todo es 1. Pongámoslo de una vez los valores. Esto es 1, S por 1, S al cuadrado por 1, S cuadrado por 1 y S. ¿Sí, muchachos? A ver, preguntas antes de escribir nada. Profe. Sí. Una pregunta. Tenemos que sumar varios resortes, o sea, haciendo analogía con electricidad, ¿se podrían como sumar varios resortes en paralelo o en serio o alguna cosa de esas?
Sí, aunque casi siempre ya en los diagramas, el único que contribuye aditivamente son las amortiguaciones, pero en los resortes ya me los dan prácticamente como el resorte equivalente. Pero date cuenta que, por cierto, aquí hay, si bien es cierto, en teoría se puede dar lo que tú dices, sí hay una serie de restricciones en el dibujo, ¿no? Porque no hay más dimensiones. Es decir, pudiésemos tener dos resortes en serie, pero no tendría mucho sentido y mucha aplicación, ¿no? Más bien, lo que para nosotros son los resortes en paralelo y representarían otra ecuación, ¿verdad? Y eso sí representarían la suma directa. O sea, esto es algo que no vamos a ver, por ejemplo, en un sistema mecánico. Salvo que este punto tenga otra masa, ¿no? Pero difícilmente lo vamos a ver así, ¿no? Ah, ya. Listo, profe. Muchas gracias. De nada. Ok, muchachos, entonces vamos a plantear la ecuación de la masa 1, ¿no? Pilas, pilas, no se me pierdan. La masa 1 es esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo decía la lectura de las ecuaciones? ¿Qué va del lado izquierdo? Fuentes aplicadas. Sí, en este caso son fuentes de fuerzas, ¿no? F de S es la única, ¿verdad? F de S igual a el desplazamiento de ese punto, que es X1 de S, ¿verdad? Por todas las impedancias que se tocan con X1, muchachos. Que en este caso sería S al cuadrado, M1, que es 1, ¿no? Ya lo estoy poniendo numérico directamente, ¿sí me expliqué, no? Más la FB1, que es S por 1, más la FB2, que es S por 1, más la FB3, que también es S por 1. O sea, aquí que puse, esta, más esta, una S, más esta, 2S, más esta, 3S. ¿De acuerdo, muchachos? Más uno también. Y más el resorte, que en este caso el resorte, ¿con cuánto contribuye? 1. Más 1. ¿De acuerdo? Menos, muchachos. Menos el nodo vecino, ¿verdad? El nodo vecino es X2 de S, ¿no? ¿Y cuáles son las impedancias que están comunes entre X2 y X1? SB1, o sea, el de FB1, FB2, K y SFB3. F1, K y SF2. FB3. K y F3, que sería 1 y S. Exacto. SFB1, SFB2, K y SFB3, ¿verdad? Esas 4 que marqué allí, ¿verdad, muchachos? Sí. Esas son las vecinas. Entonces sería, las de amortiguación todas son S, S y S, ¿verdad? Y la del resorte, 1. Profe, Dígame. el de abajo a la derecha es FB4. Y buena pregunta. FB4, sí, yo escribí mal, ¿no? FB4. Gracias. FB4. Sí. Bien, muchachos. Va para la masa 2 ahora. La masa 2 me estoy refiriendo a todo la viga, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento de esa masa? O cero, mejor dicho. No hay fuerzas aplicadas. Correcto. Y el desplazamiento de esa masa es X2. X2S. ¿Quiénes nomás están conectadas con ella? Estaría, primero, FB. M2, que sería S cuadrado. M2, S cuadrado M2, que es S cuadrado, más SFB3, más SFB1, más SFB2, y en este caso, como alguien notó, también más SFB4, ¿no? Entonces son 4 letras S y más 1. ¿Sí, muchachos? Entonces sería, ya escribiendo, S al cuadrado, que sería la de la masa, más FB1, FB2, FB3, FB4 y el resorte. ¿Cierto? Menos la impedancia vecina X1 de S, que multiplicaría a los elementos comunes, que son los mismos de la otra vez, que serían SFB1, SFB2, SFB3 y el resorte, ¿no? Esos son los comunes entre X1 y X2. O sea, 3 veces S más 1. S más S más S más 1. ¿Qué es el?
Ya está, muchachos, el resto es la matemática que ustedes ya aprendieron, ¿no? Podemos decirlo aquí, sí, creo que me conviene sumarizarlo. X1 de S por S al cuadrado más 3S más 1 menos X2 de S por 3S más 1, ¿verdad? Y 0 es igual a menos X1 de S por 3S más 1 más X2 de S por S al cuadrado más 4S más 1. ¿Cierto, muchachos? Sí, ¿verdad? Ese es mi sistema. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Oh, claro, profesor. Esto es más fácil de lo que parece, es menos esta parte. Entonces, muchachos, ya, pues ustedes aquí ya pueden trabajar directamente, ¿no? Si usted quiere encontrar o despejar X2 de S, puede poner en el numerador el determinante, perdón, en el denominador el determinante, y en el numerador el determinante eliminando el término que usted quiere, ¿verdad? Que en este caso es el de X2, o sea que aquí este término quedaría igual, es S al cubo más 3S más 1, y acá menos 3S más 1, y aquí sería F de S y 0, ¿verdad? Y abajo el determinante, entonces esto será igual a F de S sobre delta, o sea que X2 de S para F de S es igual a 3S más 1 sobre delta, donde delta es el determinante completo, que sería S al cuadrado más 3S más 1 por S al cuadrado más 4S más 1 menos, menos, más, menos mismo, 3S más 1 al cuadrado, ¿no? Muchachos, yo no quiero hacer, el álgebra la puede hacer usted, pero como ahí ya está resuelto, ¿no? Usted puede decir que la función de transferencia G de S igual a X2 de S para F de S es igual a, en el numerador 3S más 1, y el delta luego de simplificar, pueden comprobarlo, por favor, compruébenlo, no me crean, S al cubo más 7S al cuadrado más 5S más 1, luego de desarrollar el delta que ustedes ven allí, ¿no? Y sí se va a quedar porque verán que al final el término independiente de este producto es 1 y el término independiente de este otro producto es 1, entonces 1 menos 1 se van a ir y por eso queda esta S de factor común ahí, ¿no? Se nos va a quedar S a la cuarta, pero con una S común. ¿Preguntas, muchachos? Sí, ingeniero, ¿sí me escucha? Sí. Ya, una consulta. Al comienzo, cuando se establecieron las ecuaciones, se puede decir, si el desplazamiento de la masa 2 no hubiera sido para la derecha, sino a la izquierda, ahí usted había comentado que se cambiaba el signo en la ecuación por el contrario, en este caso sería positivo. Ya, listo, gracias. Tienes lo mismo que hacías en redes con el análisis. Una que a mucha gente le gusta porque es como limpio, define una nueva variable, llámala X3, que sí va en la dirección que debe ir, ¿no? Resuelve todo con X3, y al final dices X3 igual menos X2 y listo. ¿Sí me explico? Esa puede ser una forma que me imagino el profesor de redes eléctricas les enseñó para salir de ese problemita. O si no, pues cambias el signo de la ecuación de entrada, da lo mismo. ¿Preguntas? Muchachos, vamos avanzando. Aquí es avanzar sin pausa. Tercer sistema. Sistemas mecánicos rotacionales o de rotación. Los sistemas mecánicos rotacionales.
La forma como les vamos a plantear los sistemas mecánicos rotacionales, por suerte para ustedes, la vamos a hacer análoga a los traslacionales y por ende análogos a los eléctricos. La analogía se va a plantear es que la fuerza mecánica de rotación, a diferencia de la fuerza, es el torque. Es decir, en vez de fuerza, en los sistemas mecánicos de rotación vamos a hablar de torque. En vez de desplazamiento, en los sistemas mecánicos de rotación vamos a hablar de desplazamiento angular teta. O sea, no un desplazamiento lineal, sino un desplazamiento angular teta. Y por supuesto, en vez de la velocidad, que es la derivada del desplazamiento, vamos a hablar de omega, de la velocidad, pero velocidad angular. Si usted trabaja con esas analogías, pues todo lo que vimos para el resorte, para el sistema masa amortiguador resorte traslacional, se puede traducir al sistema mecánico rotacional. Por supuesto, aquí en el background está que esto es voltaje, ¿no? Y esto es corriente. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la clase pasada con los sistemas mecánicos, definir traslacionales, definir los elementos. El primer elemento es el resorte rotacional. El resorte rotacional va a tener una constante K también, donde esa constante K va a estar dada en newtons metros sobre radianes. Quiero por favor que vean que hay dos variables involucradas con el resorte. El torque de rotación aplicado al resorte y el desplazamiento angular teta resultante de ese torque. La ecuación que caracteriza, y yo me voy a ir directo con teta, porque ustedes saben, por favor muchachos, aquí voy a poner un par de cositas de background. Vamos a ponerlas más abajo. La velocidad angular no es otra cosa que ¿qué? ¿Qué es la velocidad angular, muchachos? Derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Correcto, la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Y que la impedancia mecánica de rotación, ¿verdad? Una impedancia eléctrica de memoria, nosotros que somos eléctricos decimos voltaje sobre corriente, ¿no? Bueno, la impedancia mecánica de rotación será en cambio torque, que hace las veces de voltaje, como ven ahí arriba, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre teta. Sobre teta, ¿verdad? Que es el desplazamiento angular, ¿no? Bueno, entonces con todo eso de grano, muchachos, la ecuación primero diferencial del movimiento es que el torque es igual a la constante K por el desplazamiento en el tiempo. Esa ecuación se puede traducir como decir que el TdS es igual a K por teta ds. Por lo tanto, la impedancia de este elemento es igual simplemente a K. ¿Sí, muchachos? Este es el resorte de rotación, ¿no? Y por favor, si revisan paginitas para atrás con lo que hicimos con el mecánico de traslación, es lo mismo, la impedancia del mecánico de traslación también era K, ¿no? Si ven, ahí está en la tabla, ¿no? K es la impedancia del mecánico de rotación. Muchachos, físicamente, porque esto está muy bonito y muy mecánico, y muy sencillo, oye, el profesor nos enseña unas fórmulas, pero yo el de la física no veo nada. Físicamente, ¿qué es un resorte de rotación? Porque si uno imagina que va a coger el resorte, el lineal no hay problema, usted lo imagina apretado y suelto, ¿no? Pero el resorte de rotación, que es que va a coger el resorte y lo... Pues sí, es la torsión al cual puede tener un material. Por ejemplo, si es la barra, el eje de un motor, y usted lo tuerce, es decir, lo gira en un lado, si me ven en la cámara, hacia un lado y el otro lado para adentro, el uno hacia afuera y el otro para adentro. Si es una masa de un motor, no se mueve. Su resorte rotacional, su coeficiente de torsión es 0. Pero ahora imagínense, a mí no sé por qué se me ocurre, será por mis hijas, esos tubos que parecen de plumafón que ponen en la piscina. Y que usted viene y lo coge y lo tuerce, pues lo aprieta, ¿verdad? Ese es el efecto que vendría a tener el resorte rotacional. Más que resorte, es una especie de capacidad de torsión que tiene un material. Sino que, como simbología, lo representamos como un resorte. ¿Estamos? El segundo elemento rotacional es el amortiguador.
rotacional, por supuesto. La convención que vamos a usar para el resorte, para el amortiguador rotacional, es que tiene una constante, un coeficiente de amortiguación D. El coeficiente de amortiguación D está en newtons metros segundos sobre radianes, ¿no? Vemos entre paréntesis. Si esa amortiguación está sometido a una fuerza, a un torque, y tiene un desplazamiento angular, la ecuación nos dice que el torque es igual a D por la velocidad angular, o sea, a D mayúscula por la derivada de teta con respecto al tiempo. En Laplace, esto sería SD por teta ds. Por lo tanto, la impedancia del amortiguador de rotación es SD. También muy parecido al SFB que tuvimos para el resorte. Y la equivalencia rotacional a la masa, no se llama masa, sino inercia de rotación, normalmente tiene que ver con un eje. Por ejemplo, cuando vemos motores hablamos del eje, de la inercia del eje de rotación. La inercia del eje de rotación se representa con el coeficiente J. Y este coeficiente J está dada en kilogramos por metro al cuadrado. Y es la inercia de una masa rotacional. Ya les voy a mostrar un ejemplo básico. No sé si, pero bueno, aquí les igual de lo que es el uno y lo que es el otro, ¿verdad? Por ejemplo... Ese es el tercer elemento, profesor. Ese es el tercer elemento, la inercia, ¿sí? Yeah. La inercia de rotación. El segundo elemento, que es la amortiguación, tiene que ver, por ejemplo, con los rodamientos. Ustedes saben lo que son los rulimanes, los rodamientos de un motor o de un eje de rotación. ¿Alguna vez lo han podido ver? Sí. Tiene como unas pepitas adentro. Las pepitas, muy bien. Dependiendo de la experiencia que hayan tenido con estos componentes, algunos de ustedes serán familiares, para otros no, ¿verdad? Yo que tuve la oportunidad de trabajar 10 años en una fábrica industrial, pues los vi al revés y al derecho. El asunto está, y esto vamos a hablar en la próxima clase, que vamos a hablar de un sistema electromecánico del motor, que si por inducción se genera una rotación, resulta que hay una masa fija, que es la carcasa del motor, y el eje tiene que girar. Pero si el eje tiene que girar por inducción, o sea, lo ideal sería que él se suspenda en el aire y gire. Entonces los rodamientos hacen precisamente eso. Y vamos a hablar de esto en más detalle en la próxima clase. El rodamiento está fijo en la carcasa del motor, están esas pepitas alrededor, y está otro eje, ¿verdad?, concéntrico, que le permite girar libremente al eje del motor. Pero esas pepitas hacen que ese girar libre que yo dije no sea tan libre, es decir, que hay una amortiguación rotacional, como una fricción rotacional, y eso es lo que representa este coeficiente. El dibujo otra vez no nos dice mucho, pero más bien piensa en el mismo efecto que tenía mecánico, una amortiguación, un rozamiento rotacional, ¿de acuerdo? Y la inercia es la facilidad propia que tiene el eje para girar. Si es un eje más largo, la inercia cambia, es menor o es mayor. Entonces depende de la longitud de un eje. La ecuación de la inercia también es la análoga a la segunda ley de Newton, porque lo que nos dice es que el torque es igual a J por la segunda derivada de teta. Y ahí tiene problemas en esa parte de la pizarra, ¿ven? O es que ya se me terminó de descargar la pluma. A dt al cuadrado. Básicamente J en física mecánica es el momento de inercia, ¿verdad? El momento de inercia, sí, correctamente. Y esto es S al cuadrado por J por teta de S. Por lo tanto, la impedancia rotacional es S al cuadrado J. Es el momento de inercia, o inercia simplemente como lo menciono yo. Muchachos, esos son los 3 elementos rotacionales. Y con esos 3 elementos rotacionales vamos a poder armar sistemas similares a los que armamos o que definimos para los sistemas mecánicos translacionales y con su respectiva analogía con los eléctricos. Preguntas, muchachos, hasta allí. Yo creo que lo que podría ser, estamos bien con el tiempo,
antes de hacer el Kahoot, es mostrarles el siguiente ejemplo que se lo puede desarrollar en la siguiente clase, pero que en cambio nos ayuda a entender lo que les estaba explicando un poquito, que es la representación de los sistemas. Entonces, muchachos, miren este ejemplo que está aquí, que lo voy a dejar solamente convertido y por tiempo hacemos las ecuaciones en la otra clase. Él dice así, miren, supóngase que tengo un eje, ¿verdad?, de rotación, pero que no es un eje macizo, ¿no? Sino un eje que tiene un cierto coeficiente de torsión, como él lo dice allí en el centro. Es decir, tiene dos partes macizas y una parte que puede o que está sujeto a torsión. Lo que dice él aquí es que bearing, justamente en inglés, quiere decir rodamiento. Hay un rodamiento de 1 y hay otro rodamiento de 2 acá. A ver si mi dibujito, ya les voy a buscar, pueden buscar un video de lo que es un rodamiento para los que no lo han visto. Pero un rodamiento, muchachos, normalmente es como yo les decía. Estas son las pelotitas que dijo el compañero, que son pelotitas metálicas que giran, ¿verdad? Ruedan. Este es, si se quiere, qué sé yo, la carcasa de un motor. La carcasa está pues atornillada, pernada, súper fija a la superficie, ¿verdad? Para que el motor no se mueva. Y a la carcasa, a presión, porque esto es con una presión, con una tremenda herramienta, se mete el rodamiento, ¿verdad? Es decir, esta parte que voy a dibujar, que voy a acentuar, está fija, no se mueve. ¿Sí? Hay las pelotitas y hay otro eje central, que ese es el que se mueve. Ese es el que viene, si yo pudiese completar el dibujo. Ese eje está pues con la... Si vieron, ¿ustedes ya vieron maquinaria? Yo no. Recién. Ya lo van a ver. Esto lo van a ver en nueva maquinaria. En maquinaria aquí hay un campo magnético que hace que este eje gire. Pero para que el campo magnético esté controlado y la velocidad del motor se pueda controlar, el eje no debe tocar al campo magnético. Es como que si estuviera flotando en el campo magnético. Y ese flotar lo logra con el rodamiento. Entonces, si se dan cuenta, él gira y lo único que se opone al movimiento libre son estas pepitas. Por eso a veces cuando estas pepitas le falta lubricación o se salen de su tamaño, los motores se tuercen y comienzan a recalentar. Y lo primero que hace el mecánico es cambiar los rodamientos. O comienzan a sonar. Por ejemplo, los aires acondicionados es típico, ¿no? Los aires acondicionados después de un cierto tiempo hacen así. Seguramente los rodamientos internos de ese motor ya están fallosos. Lo malo es que para equipos domésticos son una sola vida. O sea, no son como los motores industriales donde yo le cambio el rodamiento y sigue el motor, sino que a este tiene que desecharlo ya, con todo el motor, algunos, ¿no? No hay cómo quitarle. Pero en los industriales yo puedo cambiar los rodamientos. Es más, en mantenimiento mecánico nosotros cada 7, 8 meses de uso diario cambiamos todos los rodamientos para que el motor no sufra desgaste. Entonces, lo que ustedes tienen acá arriba, muchachos, es una vista lateral de esta vista frontal que está aquí, ¿verdad? Es el rodamiento encima del eje de rotación y por supuesto acá arriba vendría la parte fija. Entonces, ¿cómo cambiamos este diagrama que está ahí todo feíto? Ah, bueno, perdón, me faltó decir que cada parte movible está sujeto a θ1 y este está sujeto a θ2. Y que en la primera se le está aplicando un torque externo TDT. Es decir, la fuerza se la estamos aplicando solo en el primer lado del eje. Tenemos una torsión y queremos ver cuál es el resultado final del movimiento. Entonces, este diagrama que está aquí, muchachos, es el resultante. Usando los elementos que yo les mostré. Para el rodamiento 1, colocamos un amortiguador de 1. La primera porción del eje, que es fija, maciza, le decimos que está a J1. La torsión intermedia entre el eje, o la torsión intermedia que tiene el eje, lo representamos por un resorte con coeficiente K. La segunda parte maciza la colocamos con amortiguación G2, perdón, con inercia G2. Y la amortiguación
de los rodamientos de salida lo ponemos con el amortiguador de 2. Decimos que aquí está θ1 de t segundo eje tiene θ2 de t, y que en el primer eje le aplicamos el torque T de t. Muchachos, el día miércoles arrancamos con ese dibujo y le sacamos las ecuaciones a ese dibujo. ¿Les parece? ¿Preguntas?